Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio, que es el segundo que realizamos. Quería comenzar agradeciendo al Centro de Estudios Interculturales Indígenas, el CIR, y especialmente al Grupo sobre Cambio Climático, Pueblos Indígenas y Políticas Públicas por hacer posible esta actividad, y también especialmente a Francisca y Rocío. Hoy vamos a conversar sobre cambio climático, conocimientos indígenas y ciencia. Algunos de ustedes sabrán que el conocimiento indígena ha adquirido un especial protagonismo en los debates y negociaciones sobre cambio climático. Esto se debe a varios factores, pero entre ellos al hecho de que los territorios indígenas acogen actualmente el 80% de la biodiversidad restante del planeta, y progresivamente las técnicas tradicionales de manejo y resguardo de la naturaleza son reconocidas por sus aportes tanto a la mitigación, la adaptación del cambio climático y también las soluciones basadas en la naturaleza. Por otro lado, mucha de la investigación que se ha realizado en colaboración con comunidades indígenas coincide o enriquece el entendimiento que proveen las ciencias naturales sobre el fenómeno del cambio climático. Y por su parte, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático alienta la colaboración entre comunidades indígenas, ciencia y tomadores de decisión. Y a su vez, el Acuerdo de París promueve la consideración de los conocimientos indígenas. No obstante, aún existen grandes brechas para este tipo de colaboración, que tienen que ver con múltiples barreras, entre ellas muchas barreras epistemológicas. El conocimiento indígena tiende a ser observado como arbitrario, y muchos de los elementos que lo constituyen tienden a ser pasados por alto por la ciencia tradicional, como por ejemplo lo que tiene que ver con la espiritualidad o incluso las sensaciones corporales, elementos que pueden ser muy determinantes al momento de entablar una relación con el territorio. Por otro lado, aunque las menciones a los conocimientos indígenas han comenzado a aparecer en la política climática de los estados, como así lo ilustra incluso la contribución determinada a nivel nacional de Chile, muchas veces estas menciones señalan que los conocimientos indígenas se considerarán cuando proceda o cuando estén disponibles, lo cual instala la pregunta respecto a qué se entiende y quién valida su disponibilidad. Por otro lado, tampoco existe una claridad, como Freddy preguntaba al comienzo cuando estábamos conversando, sobre qué se comprende por conocimiento indígena, cómo se puede acceder a este conocimiento de una manera que sea respetuosa por los derechos de los pueblos indígenas, y cómo estos saberes pueden dialogar con la ciencia de una manera horizontal y así coproducir conocimientos, nuevos entendimientos y nuevas respuestas que nos demanda el contexto que estamos viviendo. Para eso, entonces, hemos organizado este conversatorio para abordar estas preguntas y también indagar sobre posibles caminos para fortalecer esta colaboración. Y por lo tanto, contamos con la presencia de 3 personas indígenas que se vinculan directamente con la ciencia y están muy motivadas y motivados a crear y fortalecer estos puentes. En primer lugar está Constanza Hueche Saavedra. Ella es mapuche y de profesión ingeniera en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile. Ella desde pequeña también ha sido dirigente de la Asociación Mapuche Urbana Petumoguelein Mahuidache, que se encuentra en la comuna del Bosque, en la región metropolitana. Y actualmente se desempeña como fundadora y coordinadora de la escuelita Itrofil Moñén Ñi Chilcatúe, una escuela local basada en el centro ceremonial que busca educar a la población indígena sobre contextos de vulnerabilidad climática, agua, soberanía alimentaria, con el fin de realzar la voz indígena presente en la ciudad. Por otro lado, desde el norte nos acompaña Freddy Sebastián Medina. Él es aymara, es biólogo de profesión y parte de la iniciativa Yatichiri, que significa profesor en aymara. Y esta iniciativa observa prácticas ancestrales con efecto de mitigación. Y actualmente se encuentra en Marcapata, que está arriba de Putre. Y en tercer lugar, Cristian Bastías Curibil, que también es mapuche y es geólogo egresado de la Universidad de Chile. Nos acompaña, de hecho, hoy día desde la Biblioteca de Ingeniería de la Universidad de Chile.
Y él también ha abordado estas preguntas sobre cómo vincular la ciencia con el conocimiento tradicional y la cosmovisión, y de hecho él realizó una memoria de título que fue bastante novedosa, que para el Departamento de Geología, la cual se llama Influencia de los procesos geológicos en la cosmovisión mapuche entre Concepción y Chiloé. Así que voy a darle la palabra a ustedes tres para que, si pueden presentarse muy brevemente, quizás unos 2 o 3 minutos cada una y uno, para contarnos quiénes son y cómo observan este asunto de involucrar conocimientos ancestrales o conocimientos tradicionales o indígenas con la ciencia. Comenzamos por Constanza. Helei mari kompuche, mari pulamngen, kom al kutulu ngu, peu mangen kom kumelaimon, tramolaimon tufashi, buesta mulelu, tufashi walmapu, helei, wenti leimon, inche Constanza wechi Saavedra pingen, kumari regle tripantunien, tañi maputo un lautaro she inche welu fashantu mulen kasho yungen tufashi waria, Santiago, la traguaria tawinka, helei. Les voy a hablar en español. Mi nombre es Constanza Hueche, yo tengo 27 años, vivo acá y me crié y nací acá en la ciudad de Santiago. Sin embargo, todos mis orígenes territoriales y de familia vienen de la zona de Lautaro hacia el campo. De allá es mi gente y de allá somos nosotros también, los que nos asentamos hoy día en la urbanidad. De profesión, como bien decía Rosario, soy ingeniera en recursos naturales renovables, pero desde muy pequeña, desde que tengo como 15 años más o menos, soy dirigente de la asociación Pétumo en el Huidache, que es un espacio de resistencia territorial e identitaria en la urbe. En medio de las poblaciones, ¿cierto?, de las periferias y de la vulnerabilidad de la ciudad, estamos insertos nosotros, las comunidades mapuche, que ante CONADI, ¿cierto?, nos nombran asociaciones, pero nosotros nos reivindicamos como comunidades de resistencia en la ciudad. Eso. Y actualmente hemos levantado, bueno, gracias al quehacer profesional, ¿cierto?, y el interés con entender un poco lo que pasaba con la Ñuque Mapu y poder contribuir desde el área profesional, hemos levantado diversas iniciativas en torno a la comprensión de la crisis climática, de lo que pasa con los territorios, la degradación progresiva de los ecosistemas y la resistencia también, sobre todo relevando y realzando el rol de la mujer en este sentido. Eso brevemente. Gracias. Le doy el pase al siguiente. Saltumay. Paso la palabra a Freddy. Aski Subahaipu, Nayak Sutinaj, Freddy Sebastián Medina, biólogo, Putirimarca. Soy Freddy Sebastián Medina, biólogo del pueblo de Putre. Quiero mostrarles un poco, más que presentarme yo, quiero mostrarles parte del pueblo de Putre. Estamos en Marcapata. Voy a hablar más fuerte, lo más fuerte posible. Marcapata quiere decir en aymara sector de andamio o de terrazas de cultivo, que son las que podemos ver. Allá está el pueblo de Putre, el Cerro Calvario, que es un sincretismo para la Cruz de Mayo. Y por aquí en este sector, podemos ver el complejo volcánico Taapaca, que es un malcu, o sea, un cerro sagrado. Y bien, tiene 2,7 millones de años, y la última vez que estuvo muy activo fue hace más de 500.000 años. Disculpa, ¿Sí? Fred, ¿Me escuchan? se apagó tu cámara. Sí. Ahí, para que podamos ver. Mil perdones. Estamos en vivo. Esto es las consecuencias, pero bueno, les cuento que ahí estamos con el malcu de el complejo volcánico Taapaca. Su altura puede llegar a los 6.000
168 metros, y a los pies de este, ya a 4.000 metros, está el altiplano, el Parque Lauca, y de eso, en un momento más, espero poder conversarles sobre la importancia de la conservación y el efecto de las comunidades indígenas en la conservación para la acción climática a través de la mitigación y la captación de gases de efecto invernadero. Paisuma, muchas gracias. Muchas gracias. Cristian. Sí, Mari, escuché a todos ustedes. Bueno, Rosario me explicó más o menos lo que fui haciendo mientras estuve acá en la universidad. Bueno, mi interés por el tema mapuche nació desde el 2012. No es solamente de lo que fue la tesis o la memoria, fue mucho más antes. Y bueno, este interés fue personal, ¿ya? De tratar de entender cuáles fueron mis raíces. Creo que Constanza también mencionó algo similar, intentar comprender eso. Y cuando llegó el momento ya de hacer mi memoria de título, propuse que si se podía vincular este interés de conocer mis raíces con lo que estudia, por la geología. Ahí surgió esa propuesta que para el Departamento de Geología de Chile fue novedoso en su momento. Y bueno, soy geólogo, titulado defendí en el 2019, pero titulado en 2020. Y tengo mucho interés por continuar con esto. Claro que con la pandemia ha sido un poco dificultoso tratar de continuar, de profundizar la temática. Eso, muchas gracias. Brevemente. Sí, muchas gracias, Cristian. Bueno, como para comenzar, quizás podríamos reflexionar sobre qué se comprende por conocimiento indígena. Hay muchas aproximaciones. Esta fue una pregunta que Frey planteó al principio cuando estábamos conversando, y si bien probablemente no hay una sola definición, quizás podríamos como dar algunas reflexiones. ¿Podemos seguir el mismo orden, si les acomoda? Ya. Entonces digo yo y así el mismo orden todo el rato, ya, para estar atenta. Bueno, yo no manejo en verdad desde la semántica o desde como la academia una definición concreta de conocimiento indígena, pero sí puedo dar como una aproximación desde el Feyentún y el Kimun mapuche, ¿cierto? Desde la creencia y desde la sabiduría mapuche. Y lo que nosotros entendemos, y que tiene mucho que ver como un poco con la parte filosófica también de nuestra cosmovisión, que es a la observación del Itrofil Mongen, ¿cierto? De todas las formas de vida, incluyendo la vida humana. Y todo este proceso como observación, ¿cierto? Se sitúa también en distintas metodologías que desde la ciencia también deberían ser validadas. Entonces, todo este conocimiento indígena, el conocimiento indígena en sí, es como una integración de distintas dimensiones, como de la existencia y de la vida, del Mongen, que tiene que ver un poco con incluso la parte espiritual, ¿cierto? Los cuerpos físicos, la relación humano-naturaleza, la relación entre los humanos, y todo esto va generando conocimiento que se traduce como o desde el pueblo mapuche, el conocimiento o el kimun, la sabiduría, ¿cierto? Y dentro de nosotros, nuestra cosmovisión también, se dice que nosotros tenemos que, claro, tener un kimun, ¿cierto? Que es es como, si lo traducimos literal, es como el ordenamiento de un Rakizuam, que es como uno ordena sus reflexiones internas. Y ese ordenamiento tiene mucho vínculo con todo esto que yo les decía. No se separa ni se disgrega el conocimiento relacionado a la salud, la educación,
el ecosistema, las matemáticas. Es todo un conocimiento integrado que se interrelaciona y funciona en perfecto, entre comillas, equilibrio, pero no en equilibrio estático, sino que es un equilibrio dinámico. Y yo creo que esa misma traducción de esta sabiduría nos ha permitido hoy día a los pueblos originarios mantenernos vigentes y estar vivos. Y de respecto del pueblo mapuche, este mismo Kimun, que a veces, muchas veces se cree, ¿cierto? Y se reflexiona en torno a él como un conocimiento estático, es todo lo contrario, ha ido evolucionando. Y se han ido adaptando nuevas formas también de poder preservar el Kimun, esta sabiduría ancestral, con la raíz como profunda del conocimiento antiguo, que tiene mucha relación precisamente con lo que hoy día vamos a conversar, que es la naturaleza. Entonces, en términos muy, muy concretos, yo definiría la sabiduría como indígena o la sabiduría desde el pueblo al cual pertenezco, mapuche, como una interrelación de distintas disciplinas que tiene una visión holística, integrada y que es dinámica. Eso. Me voy a silenciar para que pase el otro. Bueno, respecto a silenciarse, que sea solo por el Zoom, pero por favor que no se silencie el pueblo mapuche, que no se silencie ningún pueblo indígena. No podía dejar de decirlo. Bueno, primero que todo, también agradecer la invitación y a quienes han venido, hermanos y hermanas, a compartir lo que ustedes conocen, su sabiduría, la sabiduría de lo que ustedes conocen de su pueblo, porque me parece que es un conocimiento que, así como decía nuestra cuyaca, hermana, la mía, es algo que está en movimiento, por lo tanto podemos decir que es algo infinito. Para intentar no definir, pero sí enmarcar tal vez lo que es el conocimiento ancestral, me gustaría proponer que es aquella sabiduría que engloba prácticas ancestrales de pueblos indígenas que se van transmitiendo de generación en generación. Algunas permanecen más vivas, otras más tácitas, están ahí como el ADN que no se expresa siempre, sino que está ahí, pero que llega una señal o se reactiva y se comienza a expresar nuevamente. Algo de ese concepto de ADN tiene también este conocimiento que está a veces encapsulado y a veces muy vivo, como es el caso del Pachayampe, este ritual de siembra de la papa, que es precisamente una de las cosas, una de los tubérculos que se siembra en este lugar de Marcapata. Entonces, yo propondría que el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas está relacionado íntimamente con ese conocimiento vivo como tácito que viene a influir significativamente en la identidad del pueblo y también en la vida del día a día de la comunidad de dicho pueblo. En este caso me atrevería a decir, bueno, de mi pueblo o al pueblo que yo pertenezco, Aymara, y de la comunidad también a la cual pertenezco del pueblo de Putre. Paisuma, y bueno, muy atento a lo que nos comparta nuestro hermano desde allá de Buchef, ese centro de conocimiento donde no puedo dejar de mencionar estaba el antipoeta Nicanor Parra. Ahí estoy ahí. Ya, gracias, Freddy. Sobre la pregunta, ¿cómo los conocimientos ancestrales pueden contribuir al problema del cambio climático? Bueno, tal como señaló la Constanza, el conocimiento mapuche, el Kimun,
es muy sabio en lo que fue la observación de los fenómenos naturales. ¿Ya? Yo lo puedo comentar de esa forma, ¿ya? Yo sigo todavía aprendiendo aspectos sobre el conocimiento mapuche, lo sigo aprendiendo. Pero de lo que yo hice, eso lo puedo comentar con más propiedad. La observación de los fenómenos naturales, en este caso el volcanismo, los tsunamis que sucedían después de los terremotos, ¿cierto? Terremotos que sucedían en el contacto entre la placa de Nazca con la sudamericana, y todos los fenómenos asociados a, eso, a esos eventos, la gente mapuche siempre fue muy observadora, ¿ya? Eso se muestra mucho en lo que fueron los CPEU, ¿ya? Los Nutram, ¿ya? Que son los mitos leyendas si uno quiere tomarlo con ese nombre. Ese conocimiento se empezó a sincretizar junto con todo, o sea, la observación de los fenómenos naturales se empezó a amalgamar con los conocimientos que se tenían en ese entonces de lo que la Mugen, como dice Mapuche. Y bueno, la gente se daba cuenta de lo que sucedía en su entorno, ¿ya? Y muchas de esas observaciones eran, yo como geólogo, son a veces muy potentes, ya que la gente no tenía los conocimientos que tienen hoy día, ¿ya? De ahí no sé si tendremos mucho tiempo, pero puedo mencionar algunos ejemplos que para mí resultan súper interesantes, ¿ya? No sé, en el caso de los tsunamis, ¿ya? Las personas antiguamente, cuando hablaban de tren y caicai, que son estas culebras o estas serpientes que se asocian a que modelaron la geomorfología del sur, en algunos de los relatos costeros mencionan de que habían hielos submarinos que se quebraban bajo el mar, ¿ya? Y que este fracturamiento de estos hielos levantaban las columnas de agua, el agua marina, y esto formaba los tsunamis. Aunque no existen casquetes debajo del mar. Sí es correcta la idea de que algo se quiebra en el fondo del mar para levantar el mar. Entonces eso yo lo rescato mucho, ¿ya? Y también hay conocimientos que en el fondo del mar, aunque la gente no lo veía, sí existe hielo, ya no así en forma de casquete, pero sí existe una especie de hielo que acá en Buchev le llaman hidrato de metano, ¿ya? Entonces, esos son como, y otro ejemplo más que hablan de que la gente era tenía mucho conocimiento empírico de lo que sucedía, ya, de su entorno. Y ese conocimiento le generó respeto por su ambiente, ya, un respeto luminoso. Entonces, los pueblos indígenas en general tienen mucho que hablar sobre el cambio climático, y mucho sobre cómo dar idea de cómo se podrían generar formas de poder aminorar esto. ¿Ya? Es difícil que se pueda cambiar o frenar, pero hay formas de que uno podría aminorar los efectos dañinos de esto. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí? Ya. No. Sí, ¿quieres agregar algo más, Cristiano? No. Ay, ya, muchas gracias. Después puedes darnos podemos comentar como esas posibilidades que mencionas para minorar los efectos o los impactos del cambio climático. Y ya pensando como en cambio climático, quizás podríamos reflexionar sobre qué se entiende por este fenómeno. Esta puede ser una pregunta bastante básica, pero cómo desde quizás las cosmovisiones del pueblo aymara o mapuche se puede comprender este fenómeno, porque yo por lo menos soy una convencida de que para elaborar nuevas respuestas requerimos comprender el fenómeno de una manera distinta como la estamos comprendiendo. Entonces, ¿cómo el pueblo mapuche o el pueblo aymara comprende el fenómeno del cambio climático? ¿Cómo las cosmovisiones
pueden aportar nuevos entendimientos o nuevas visiones o aproximaciones para abordar el problema. De ley. ¿Parto yo de nuevo? Así. Em, Mira, yo creo que hay claro, desde el área de la ciencia ambiental en general hay una definición concreta en términos como de qué es el cambio climático, pero precisamente desde el pueblo mapuche y desde los pueblos originarios en general, yo creo que se refieren a una desconexión como de la espiritualidad y del vínculo que tuvo o debería tener el ser humano con la tierra. Y tiene que ver con un desequilibrio forzado que hemos impulsado todo, incluso los pueblos originarios también, aunque hemos sido férreos defensores, ¿cierto?, de los ecosistemas y de los hidrofilmongen, también hemos quizás perdido un poco la batalla. Y en ese sentido, desde la comprensión del pueblo mapuche de estos efectos, se ve como una consecuencia del daño que hemos causado como seres humanos al hidrofilmongen, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con conceptos como claves desde la cosmovisión, que es, por ejemplo, el Yamoún, el Poyehún, el Ekuún, ¿cierto? Por ejemplo, que hacen referencia al Yamoún, al respeto, pero al respeto entre seres humanos también. Y eso es un concepto valórico clave dentro de la cosmovisión mapuche, dentro de la sabiduría, del entendimiento, la filosofía y la ciencia, que tiene que ver con el trato entre seres humanos. Y eso es algo que también se ha roto en la sociedad actual. Otro concepto que tiene que ver con el ekugun, ¿cierto? Que también es una forma de respeto, pero hace más alusión a una especie de humildad, de vergüenza, pero una vergüenza ante todo la existencia como de la naturaleza, ¿cierto? Que como seres humanos somos una ínfima parte de todo lo que existe, en donde nosotros desde la visión antropocéntrica nos hemos situado, ¿cierto?, en una especie como de altar y una supremacía ante todas las otras formas de vida. Y eso también genera un desequilibrio desde la cosmovisión. Eh, por ejemplo, la rotura de ciertos conceptos claves también, todo esto desemboca en lo que hoy día se conoce, ¿cierto?, como cambio climático, en la rotura del Mur y el Tur, se le dice desde la cosmovisión. ¿Qué quiere decir esto? Como el rompimiento o como la fractura del equilibrio, ¿cierto? Del equilibrio de todas estas formas de vida que antiguamente dialogaban, se complementaban y se respetaban, y la dualidad. Hoy en día se sobrecarga mucho o no se piensa desde lo dual. Los pueblos originarios, el pueblo mapuche tiene mucho esto de la dualidad, y no desde el género, sino del sentido del par, desde una complementariedad. ¿Y a qué voy con esto en términos concretos? Como de si yo produzco cierta cantidad de daño ambiental a un ecosistema, también me hago en la misma medida o superior cargo. Y yo creo que eso es lo que está afectando hoy día, y desde el pueblo mapuche lo hemos visto. Y esto se expresa en distintas dinámicas de nuestra cosmovisiones, como por ejemplo si yo utilizaba 1 hectárea de tierra para generar el guial, ¿cierto?, la comida, luego al segundo ciclo de esa tierra yo la dejo descansar y roto mi cultivo, ¿cierto?, o roto mi siembra para poder descansar esta tierra, y ahí genera un equilibrio. Entonces, desde la cosmovisión del pueblo mapuche, todo esto es consecuencia de la fracturación de estos equilibrios, de la desconexión espiritual, física, entre seres humanos con la naturaleza, y desde no percibir a la tierra como una madre, sino que como se le ha otorgado la característica, ¿cierto?, de una entidad que provee recursos y bienes y servicios a los seres humanos. Entonces hay una desconexión también desde el rol que tenemos como seres humanos, como uno más de este sistema, y no como un ente de supremacía, ¿cierto?, que domina un poco lo que existe y todas las formas de vida. Se dice dentro de nuestra cosmovisión, y de hecho estas cosas que están pasando ahora relacionadas a la pandemia, ¿cierto?, a toda esta enfermedad, ya nos avistaron a nosotros. Bueno, yo aparte vivo en Santiago, ¿cierto?, pero tengo una fuerte conexión con los Lamien. Participo en Iyatún, en ceremonias importantes desde muy chica, y todo esto, por ejemplo, en la cosmovisión de nuestra gente, en ciertas ceremonias ya se venían anunciando, y no desde ahora, sino desde que yo tengo 10 años se venían anunciando estas grandes pandemias, la sequía, y de hecho se ha advertido de que quizás no haya una vuelta atrás si es que seguimos con este ritmo acelerado.
quizás no haya una vuelta atrás si es que no se vuelve a la espiritualidad. Y la espiritualidad no es de lo romántico ni casi que de lo hipiento, sino que una espiritualidad también que puede percibir más allá de lo racional cosas que suceden en la naturaleza y que podemos observar. Eh, y todo esto, pues obviamente desde la metafórica y desde la semántica mapuche, desde el mismo mapudungún, ¿cierto? Que no es concreto tal cual lo habla el español, no. Lo mapuche no te va a hablar del aumento en 2 grados del planeta, no. Pero sí, por ejemplo, de los Futakahuel del Lafken, por ejemplo. Se dice que se vienen nuevos tsunamis. Y desde lo poético del mapudungún se dice que se van a volver a alzar estos caballos que están debajo del mar. Van a volver a despertar los cuifiques de Yin, los cuifiques Pillán, los volcanes, etcétera, y todo esto en respuesta al daño que hemos causado a la naturaleza. Y ahí cabemos todos, o sea, no es como que porque seamos pueblo originario o seamos mapuche nos vamos a librar, sino que estamos conscientes de esto. Y todos los lamien, bueno, que participamos en la ceremonia ya estamos advertidos, entonces lo que nos queda es generar conciencia, yo creo, volver un poco a la espiritualidad que muchas veces se pierde en este ritmo acelerado, sobre todo en las ciudades, y a darse cuenta que debajo del cemento, debajo de todas estas tecnologías nuevas que han servido y que no han servido para mejorar como la calidad de vida en equidad de los humanos, están generando un daño irreparable y que debemos confrontar, y en donde todos los conocimientos, toda la sabiduría y las ciencias pueden aportar, pero se requiere voluntad, precisamente, unión y conversación entre pueblos. Eso, voy a pasarle la palabra al Lamien Freddy para que él continúe complementando la idea desde su bueno. Bueno, Paisuma, Cuyaca, Lamien, muchas gracias, hermana. Rosario acaba de tocar un punto que, desde mi punto de vista, humildemente, no solo profesional, sino como hombre, como perteneciente al pueblo aymara y también habitante de esta tierra, ¿no? Más allá de las fronteras, me parece fundamental el preguntarnos cómo enmarcamos nuevamente el cambio climático y acercarnos a una definición. Yo me quiero atrever a ser un poco rupturista con esto que es el cambio climático. Creo que lo que tenemos o lo que necesitaríamos comprender tiene que ver con que no solamente el clima está cambiando, esto está integrado con lo que en la academia se le puede llamar cambio global, que tiene que ver con que hay una modificación significativa y paulatina de todo lo que controla el sistema terrestre, las variables físicas, no solo la biosfera, no solo el clima. Entonces, nos resulta algo mucho más complejo que el clima, que ya es bastante complejo. Aquí tenemos microclima, más allá hace mucho más calor, en un potrero de un amigo que ahora estaba regando. En fin, necesitamos tomar en cuenta esos otros factores. Pero quiero también criticar el concepto de cambio global, sobre todo en este último término, global. Y en esto quiero pedirle prestado a la academia o me atrevería a decir al occidente, lo que dice el filósofo Bruno Latour, junto con otros. ¿Qué es lo que se comprende como global? Un globo, ¿no? La Tierra, la representación. Pero hagamos un ejercicio. Vámonos a la hermana República de Argentina, donde también tenemos el pueblo mapuche y otros pueblos también indígenas. Vámonos a todas las plantaciones de soya, a todo el cultivo de carne, ¿no? de animales de criadero. Eso está ahí, toda esa producción y sus consecuencias productivas está íntimamente relacionado con el norte de Francia y otras partes del mundo. Por lo tanto, hay una conexión, y ya la representación de un globo terráqueo
me queda muy chica, me queda muy poco compleja para relacionar este tipo de acciones o de trade, como se dice, de la economía también, que es una actividad humana que también tenemos los pueblos indígenas, pero que sin embargo aquí está muy exacerbada. Entonces las consecuencias, tanto negativas como positivas, si es que podemos rescatar los recursos económicos, no se van en un globo, sino que están íntimamente relacionados. Nuestro cobre, nuestro litio, digo nuestro como ilusión, que pertenece a multinacionales de otros países, está íntimamente relacionado con China, que es el otro lado del mundo. Entonces, ese globo terráqueo no nos sirve. Entonces, estamos hablando de un cambio significativo integral del sistema de lo que conocemos como tierra, o lo que podemos complejizar como Pachamama, o también los conceptos que nos acaba de compartir nuestra Lamián. Entonces, me parece que hay que ir redefiniendo estos términos para poder mitigar y realmente avanzar hacia acción concreta que nos permita disminuir la causa como también el impacto. Y dentro del impacto podemos hablar de impacto social, natural, ya lo sabrán, la Lamián de ingeniería en recursos naturales, que recursos naturales es un concepto que también convendría y necesariamente cuestionar, no voy a ir más lejos en esta ronda, pero sí quisiera cuestionar un último concepto y me parece fundamental, el de la transición energética. Fíjense ustedes que la transición energética, en estos momentos los informes internacionales indican que no habría suficiente mineral o commodity, el recurso, para alcanzar el nivel de transición que necesitamos para mitigar significativamente la crisis climática o el cambio significativo integral del sistema terrestre. ¿Qué significa o qué consecuencias tiene esto? Bueno, es un argumento para aumentar la actividad extractiva en todas las partes que tienen litio, que pertenecen a pueblos indígenas o que al menos transitan nuestros pueblos indígenas nacionales, me atrevo a decir nuestros, me lo permito, sobre todo en la región de Atacama. Entonces, no podemos seguir pensando de que tenemos que aumentar como humanidad o como sociedades humanas la extracción. Y aparte que tenemos una crisis económica que viene de este año a muchos más a raíz de la pandemia y que ya venía de antes. Entonces somos un país, Chile, que vive de recursos naturales o de los llamados recursos naturales y le va a echar mano para mantener estos índices económicos. Pero es algo que tenemos que cuestionar desde la ingeniería, desde los pueblos indígenas, desde la sociedad y por supuesto desde los actores privados como desde los estados. Así que Paizuma, muchas gracias. Ya, gracias Freddy y Constanza. Bueno, sobre esa pregunta, ¿cómo pueden las tradiciones contribuir a fortalecer la resiliencia, la mitigación y adaptación? Bueno, nuevamente les comento de lo que yo sé, de lo que yo investigué, ¿ya? Para lo que fue mi título. Bueno, la gente se da cuenta de que el mar está subiendo, ¿ya? La gente se da cuenta. Ahora es difícil discernir en un primer orden si ese alzamiento solamente tiene que ver a causa de, en este caso, el calentamiento térmico de las aguas del océano. ¿Ya? ¿Puedo compartir una imagen, Rosario, no? Para argumentar de mejor forma. Sí, por supuesto. Ya, gracias. Tengo que poner...
opciones de flecha. No, vamos a hacerlo así con vos. Y aquí. Ya ven el mapa que está presente ahí, ¿cierto? Que está en medio, ¿lo ven, cierto? Sí, yo por lo Ya. menos lo veo. Ujú. Bueno, esto lo cuentas de lo que yo preliminarmente investigué, entonces eso es lo que puedo comentar con propiedad. Ujú. Los puntos que están ahí, bueno, en amarillo, en rojo y en azul son cerros Trentrén y Caicay, ¿ya? Los puntos amarillos y azules son, bueno, los amarillos son los cerros Trentrén del país, bueno, de lo que fue mi zona de estudio, y los puntos azules son Cerro Caicay, y los puntos rojos son también Cerro Trentrén, pero están fuera de mi zona de estudio, por eso lo dejé con otro color, ¿ya? Y, bueno, la línea blanca que se ve en el océano, ¿cierto? Esa es la fosa Atacama, ¿ya? Y la línea amarilla que se ve, bueno, que recorre el pantallazo de Google Earth, ese es una distancia aproximada de 150 kilómetros medido desde la fosa, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tener presente que, bueno, el mapa está al lado derecho, perdón, el gráfico. Lo que se sabe de esta la sismología es que todas las tierras que están a una distancia de 150 a 130 kilómetros medido desde la fosa, tienen una tendencia a alzarse, ¿ya? Tectónicamente. Mientras todas las tierras que están distantes más allá, tienen una tendencia a hundirse, a tener subsidencia, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Que las personas, la gente mapuche, ¿ya? Observar estos cambios de nivel del mar, ¿ya? Ahora, estos cambios no responden en un primer orden al cambio climático en sí, sino esto responde a un tema tectónico, ¿ya? En particular, a ver si avanzan la diapositiva, porque son una fotografía. Ya, aquí está la fotografía de unas algas, ¿ya? Si ustedes logran ver. Lo que está en blanco se llama litotanio, que son unas algas que son, bueno, son media rosadas en un principio y cuando mueren toman ese color blanquecino. Y estas algas sirven como un marcador de lo que se alza el mar después de un terremoto, ¿ya? Entonces, bueno, y también en ese sentido también sirve el cochayuyo o los bivaldos, ¿ya? Que estos seres cuando mueren, ¿ya? Dejan una traza. Uno puede medirlo eso, por cierto, con una regla, como sale dibujado en la persona ahí, que está tomando la fotografía. Uno puede medir esto, ¿ya? Y volviendo hacia atrás. Bueno, el alzamiento tectónico, ¿ya? En algunos lugares es hasta 3 metros. Entonces la gente observaba estos cambios del nivel del mar, ¿ya? De que es observable 3 metros, es como casi 2 personas una encima de otra. Y bueno, acá lo que quiero dar a entender es que la gente se daba cuenta de estos cambios, ¿ya? Y estos cambios a la vez, como comentó Constanza en un principio, esto se va amalgamando con los conocimientos que tiene la gente en su interior, ¿ya? El conocimiento que tiene de sus ancestros, ¿cierto? De su familia. Y esto va construyendo un relato, ¿ya? Un relato de cómo se entiende el mundo natural, ¿ya? Bueno, si notan hacia el sur, bueno, hay un lugar que es Valdivia. Valdivia está más allá de los 150 kilómetros medios de la fosa, entonces Valdivia tiene una tendencia natural a hundirse, ¿ya? Y de hecho por ahí hay un cerro Caicay, ¿ya? Quizá la gente, no sé si todo lo tienen internalizado, pero lo que se habla de Trentrén y Caicay es que Trentrén está asociado al alzamiento, o sea, a la subida de los cerros, ¿cierto? O a los terremotos. Mientras el Caicay está asociado a todo lo que son movimientos de agua, ¿cierto? Movimiento masivo de agua.
En este caso, los tsunamis, lo que más se viene a la mente, pero también están los áreas volcánicos, que son estos barros que bajan de los volcanes cuando se derriten las nieves por las erupciones, o cuando las aguas de las lluvias derriten las nieves. ¿Saben? Sucede eso. Entre otros fenómenos acuosos. Y bueno, ya un desarrollo de un mapa que hice sobre estos temas de los cerros Trentén y Cayquén. Que, bueno, la gente hablaba de que los cerros Trentén se alzaban después de un terremoto, ¿ya? Eso a primera vista es difícil que un geólogo lo vea, ¿ya? Eso lo puede detectar, por ejemplo, imagen satelital, ¿ya? Pero posiblemente la gente viviendo mucho tiempo en el mismo sector veía estos pequeños cambios, ¿cierto? De que la Tierra se empezaba a alzar, ¿ya? En algunos lugares. Eso posiblemente la gente lo vio, ¿ya? Ahora lo que rescato de esto es que muchos de estos cerros Trentén, que están más o menos concentrados en lo que es la península de Arauco, están localizados justamente en una zona en la cual se acrecionan y se levanta mucha tierra, ya mucha tierra submarina. De hecho, la península de Arauco en algún momento estuvo bajo el nivel del mar. Entonces, todos estos cerros Trentén que están aquí están localizados como en zona de debilitamiento de la corteza terrestre, ¿ya? Lineamiento o fallas, ¿ya? A eso voy. Entonces, dejando de compartir pantalla, ¿ya? A lo que voy, la gente se daba cuenta de estas cosas, ¿ya? De igual manera, la gente cuando empezó a ver esta oleada de colonizaciones europeas, ¿ya? Lo tomó como una señal negativa de lo que hace en su entorno, ¿ya? Veían que podía ser un cambio fuerte, ¿ya? Y que la costumbre ajena podían llevarlos a un decaimiento, a un detrimento de lo que es su entorno natural. En ese sentido hay muchos relatos, ¿ya? Aquí me estoy alejando un poco de mi ser mapuche y estoy hablando aquí como geólogo. La gente comentaba de que posiblemente a causa de esta oleada de migración europea hacia el territorio mapuche o el Mapu, la gente veía que podía ser una mala señal y eso los extrapolaban a su relato. Entonces hablaban mucho de que iban a haber muchas erupciones a causa, por ejemplo, de los alemanes, que estaban en el sur. Estamos hablando ya en el siglo XIX. O también cuando hubo, no sé, pérdida de costumbre, más o menos cuando se comentaba ese evento, más o menos antecedió lo que fue el terremoto del 60. Entonces la gente de alguna forma tenía una predisposición a saber lo que podría pasar por no continuar con lo que consideraban eran prácticas correctas. Y bueno, sobre el tema retomando el tema del cambio climático, la gente se da cuenta de que muchas de estas prácticas que son depredadoras de la naturaleza, ¿ya? En este caso la gran minería, o en este caso los monocultivos forestales que hay en el sur, se da cuenta de que si en algún paño de tierra se planta, no sé, pino y eucalipto, sin respetar lo que era la flora nativa, ven que el agua escasea, ¿ya? Y empieza a escasear. Y bueno, aquí uno lo puede tomar de nuevo como una persona mapuche, lo puede tomar uno también como un científico, ¿ya? El hecho de que se escasee el agua es porque todas las plantas tienen un tipo de absorción de consumo de agua, ¿ya? Y el que haya una diversidad de plantas hace que siempre exista un delta de agua, que siempre corra a nivel superficial.
Pero si uno reemplaza esa flora por monocultivo, y cada pino va a consumir una cantidad equivalente de agua, similar. Entonces no va a dejar este delta que fluya por la superficie. Entonces la gente se da cuenta de eso. Lo ven y lo incorporan en su relato. Freddy comentó sobre los commodities. Bueno, en geología nos comentaban de que Chuquicamata, por ejemplo, ya no le queda mucho tiempo, le quedan como 40 años. Y para terminar, para lo que fue para el 2010, mucha gente de los sectores costeros del Biobío se ahogó a causa del maremoto que hubo en esos sectores. Pero la gente de Tirúa, sin que interviniera, por ejemplo, la ONEMI, ¿cierto? En hacerle caso a las autoridades, ellos simplemente se fueron a los cerros sin esperar un aviso público, ¿ya? Entonces, porque tenían internalizado que cuando hay un terremoto tienen que irse a los cerros, ¿ya? Eso a través del relato de la pugna entre Tendrémica y Ica. Ya, y con eso termino para continuar con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, qué interesante todo lo que plantean y tantos temas y preguntas que se abren. Bueno, como para ir recapitulando un poco, la idea es que tengamos al final una conversación sobre estos temas que hemos conversado y también demos espacio para algunas preguntas de las y los asistentes. Entonces, ahora como en un esfuerzo de abordar una tercera pregunta, les pediría si por favor pueden como acotarse a quizás unos 4 o 5 minutos para que dejemos espacio para conversar también con las otras personas. Jackie, por ejemplo, ha hecho unos comentarios súper interesantes y pertinentes en el chat también, ya desde su perspectiva como Licanantay. Entonces, quisiera como invitarles a reflexionar sobre cómo, entonces, pensando en estos aportes que pueden realizar los conocimientos indígenas para una comprensión distinta del problema, también cómo se pueden buscar nuevas soluciones. Cristiana algo ya esbozaba, también Freddy mencionó algunas cosas al comienzo. ¿Qué prácticas pueden contribuir específicamente a fortalecer la resiliencia y la adaptación ante el cambio climático? Pero también qué principios se deben considerar dentro de esta colaboración, cómo generar una aproximación a los conocimientos indígenas desde la ciencia, cómo establecer esta colaboración que se debe tener en cuenta, cómo se respetan los derechos y los conocimientos de los pueblos indígenas en esta aproximación, y cómo esto puede incidir también más allá de generar conocimiento, sino también generar respuestas, políticas públicas, por ejemplo, medidas, estrategias. Bien larga la pregunta, voy a intentar ver cómo se aborda. Sí, bueno, pueden abordar los aspectos que... Sí, voy a intentar abordar algunos aspectos que creo que son relevantes y que tienen primero que ver con cómo se integra, ¿cierto?, a esta sociedad. Yo creo que en primera instancia es generar un diálogo complementario entre los distintos tipos de conocimientos, en donde haya un diálogo, ¿cierto?, horizontal, complementario e integral, y que también se dé espacio a la comprensión de conceptos y formas distintas de ver desde los pueblos originarios. ¿Y a qué voy con esto? Aquí hay una especie como de memoria colectiva en los pueblos que aún está muy presente y que tiene mucho que ver con qué espacios del territorio deben usarse y qué espacios no simplemente se respetan. Las comunidades mapuche en general, y aún uno lo percibe acá, por ejemplo, en Santiago, etcétera, tienen mucho respeto con, por ejemplo, las montañas, con las orillas de los lagos, con los pies de un volcán, con las desembocaduras de los ríos, etcétera, en donde precisamente ahora, ¿cierto?, las sociedades occidentales son los primeros atractivos turísticos desde como el turismo outdoor, ¿cierto?, que se le llama ahora, pero que desde los mapuches son espacios de respeto,
y que precisamente esos conocimientos y esto que nosotros vemos como un respeto a los ñen, porque son entidades o energías regidoras de ciertos espacios súper poderosos que nosotros no podemos transgredir, de nuestra cosmovisión es así, pero que también hablan un poco de estos efectos de la memoria. Por ejemplo, ¿por qué las comunidades mapuche no viven alrededor de los lagos o la desembocadura o a los pies de un volcán? Porque tiene mucho que ver con todo esto que nombraban ya los Lamien, con los procesos naturales de la tierra. Entonces siento que para poder aportar en términos concretos a la capacidad de resiliencia, a la adaptación de estos nuevos cambios, porque ya es difícil que tengan vuelta atrás, sino que vamos a tener que empezar a adaptarnos y ser resilientes nomás a estos cambios, hago hincapié en que hay que realzar y resignificar estos conocimientos como aportes concretos, por ejemplo, desde el área de las ciencias ambientales al desarrollo de los territorios, al ordenamiento territorial que debe realizarse. ¿Por qué los mapuches respetan tanto el ñen Mahuida, por ejemplo, el ñen Leufu? Y que la sociedad occidental no lo respeta. Por ejemplo, acá en Santiago tenemos intervenido el río Maipo, que es uno de los principales cauces que da abastecimiento a toda la cuenca del Maipo. O sea, casi todo Santiago depende del agua del Maipo. Y fue transgredido. Desde el conocimiento mapuche, ese ñen, esa entidad regidora, ese dueño de ese espacio, que no es un dueño en términos concretos ni humanizado, sino que una energía regidora, había que respetarlo. Y en ese sentido, porque hay una claridad y casi que una asimilación inherente a nuestro pensamiento de que eso se respeta porque es lo que nos da agua, abastecimiento. Nosotros mismos en esta sociedad que están tan desconectada de sus raíces, transgredimos esa fuerza y esos espacios de respeto que nos hacen mucho más vulnerables como sociedades. Y después, cierto, nos quejamos por el aluvión, por la sequía, etcétera, pero nosotros no nos damos cuenta de que estamos pasando a llevar ciertos como niveles de resiliencia de los ecosistemas que desde los pueblos originarios sí están intrínsecamente. Los cerros se respetan, las orillas del lago, los ríos, y que yo cuando estudié la carrera había nuevas tendencias, ¿cierto?, que nos hablaban del desarrollo sustentable, la ecología 2.0, etcétera, y que yo decía, esto recién es tendencia, recién la academia se lo está cuestionando, y yo peleaba caleta con mis profesores, y yo decía, o sea, hace falta mirar las raíces, porque esto es lo mismo que usted plantea en palabras distintas, pero que yo lo escucho de niña, lo plantea el pueblo mapuche, por ejemplo. Entonces, siento que en términos concretos desde ahí podríamos aportar. Desde esta filosofía, ¿cierto? Que muchas veces se romantiza y se le baja un poco el perfil, pero que es ciencia concreta y que nos va a ayudar a ser más resilientes y a adaptarnos como a todos estos procesos nuevos que se vienen en torno a la crisis climática y del agua. Eso, también. La hice cortita, como dijo. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que quiero abordar la búsqueda de un camino para establecer un diálogo entre los conocimientos ancestrales y las ciencias naturales. Y para esto les quiero proponer, en los minutos que podamos tener, un ejercicio. Y es primero tener una tesis de que el conocimiento ancestral es necesario, incluso urgentemente necesario, para tener una acción de mitigación a nivel local y también de las diferentes sociedades humanas. Y para abordar esta tesis vamos a establecer o vamos a revisar un argumento desde las ciencias naturales y otro argumento desde la mirada cercana a los pueblos indígenas, con ejemplo del pueblo aymara, y tratar de hacerlos conversar en una síntesis. Así que vamos con este ejercicio. Bueno, a ver, la tesis es que el conocimiento ancestral es absolutamente necesario en estos momentos para la acción climática, lograr una acción climática significativa
a escala de todo el planeta y también desde el territorio local, tratando de dejar de lado este concepto de global que no nos permite visualizar ni modelizar necesariamente las áreas asociadas y que están teniendo consecuencias y actos claros de contaminación y también de degradación, no solo de suelos, aire, etc. Voy a ir rápido, las referencias las podemos compartir para que después sean publicadas en la página del CIR. Entonces, sabemos que, para justificar esta tesis, que el efecto más significativo de mitigación al cambio climático son los ecosistemas nativos, porque son los que captan a través de la fotosíntesis y también de los ciclos biogeoquímicos como el nitrógeno, fósforo, carbono, gases de efecto invernadero, también la superficie marina, por supuesto. También por esto la conservación, entonces, por lo tanto, de estos ecosistemas nativos es fundamental. Llegando a este silogismo, en este sentido, se ha llegado a estimar que el 12% de la población humana, que sería las personas, nosotros y nosotras, que pertenecemos con ascendencia a un pueblo indígena o directamente a comunidades indígenas, ha llegado a conservar a través de su vida en comunidad territorios de ecosistemas nativos, los cuales abordarían o se conservaría hasta un 80% de la biodiversidad, lo cual es enorme. Más allá de las cifras, podemos entender de que entonces la acción, el conocimiento ancestral, la vida y la cultura de pueblos indígenas influye significativamente en la acción climática y para cuidar el sistema terráqueo. Eso dejamos justificada ahí la tesis. Vamos por el argumento más de ciencias naturales, esa posición. Bueno, la investigación científica, se sabe desde la academia, que es necesaria para comprender desde el punto de vista científico siempre, a fondo esos conocimientos ancestrales u otros tipos de conocimiento para que se puedan aplicar sistemáticamente, a veces se desarrollan tecnologías, en diversas instancias y actividades de las sociedades humanas. Y se desea que muchas veces tenga un impacto económico. Y por ejemplo, en la comprensión del cultivo de la papa andina, desde que se siembra, y en la cultura aymara eso es la ceremonia del pachayampe, hasta que se riega de una manera sustentable, y no puedo entrar en detalles por el tiempo, pero sí los invito a poder conversarlo en esta o en otra ocasión. Hasta el almacenamiento ya del tubérculo cosechado, que es la papa y se transforma en la papa chuño, que es una deshidratación, y para que puede conservarse por años, ha sido estudiado, ¿verdad? Y es sin duda una manera de comprender un conocimiento ancestral desde la ciencia. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente la ciencia tiene su aporte en la comprensión. Bueno, pero vamos a la postura más cercana al pueblo indígena. Bueno, y aquí quiero citar algo más popular. Hay poemas y también bibliografía que habla de que el mundo trascendente indígena que llevamos en el alma no se puede vender a la ciencia social. Bueno, partiendo con esta cita, la actividad científica, y quiero hablar desde la experiencia de la comunidad de Putre, desde Cuyacanaca, las mujeres, las hermanas en este territorio, y me ha tocado observar alguna vez esto, que perciben la investigación científica cuando viene a observar como una instancia algo poco confiable, incluso muchas veces se le nombra de agresiva. ¿Cómo así? Bueno, según testimonios de comuneros y comuneras, ellas mismas dicen, nos vienen a enseñar cómo cultivar la quinoa, cómo reproducir nuestras vicuñas, alpacas,
con cierta prepotencia, es captada como ellos entendía como prepotencia, y además no sabemos si están copiando de alguna manera nuestras variedades de plantitas, dicen, naturales, y las modifican en el laboratorio para ganar más plata. Esa percepción es la que se puede comprender o se puede observar en comunidades como la de Putre. Entonces, el conocimiento ancestral, de nuevo, como lo decíamos al principio, es un patrimonio de todo pueblo indígena, que lo va definiendo junto con su comunidad en el tiempo y espacio, generando identidad, arraigo y vínculo con el territorio. Que claro, ahí está la naturaleza, pero es el territorio. Y ahí está muchas veces el ecosistema nativo que se cuida. Vamos por la síntesis, tratemos de hacer dialogar estas dos posturas, no son las únicas, pero vale la pena tratar de hacerlas dialogar. Bueno, me parece que la actividad científica debe dialogar, debe acercarse a las prácticas derivadas del conocimiento ancestral como invitada, si se le puede personificar a la actividad científica, que sea una invitada, no que venga como un termómetro, ¿verdad?, a medir directamente lo que pasa, o con una regla a medir directamente lo que pasa, y decir, mire, esto mide tanto, mire, esto es así, esto es asá, que también hay que ser justos en el laboratorio, pucha que nos sacamos la mugre por tomar muestra, venir al territorio, hacer el experimento, a veces no sale. Me ha quedado yo personalmente, y sé de muchos colegas, toda la noche en un laboratorio, perder un fin de semana largo. Entonces, tiene complejidad de dos actividades y culturas humanas. Entonces, necesitamos de la ciencia que se acepte que no es un termómetro que directamente puede medir, sino más bien viene como invitada y que puede proponer después. Me parece que ese es el primer paso. Y solo por mencionar, recientemente hemos tenido una actividad de 2 días organizada por la FILAC y otras instituciones de diálogo en torno al cambio climático entre pueblos indígenas y los estados. Y también la estrategia climática a largo plazo que mañana termina para los conocimientos ancestrales. Y resulta que se trata de una serie de preguntas que hay que ir respondiendo, tratando de levantar información sobre el conocimiento ancestral y sus prácticas. Pero a mí me gustaría que en ese compartir también la ciencia o los científicos estuvieran y pudieran sugerir cómo eso avanzara, y que los estados realmente estuvieran más propositivos y activos en esa discusión. No sé si nos demoraríamos solo 2 días, creo que no, pero quizás eso es muy necesario, y bueno, les agradezco el haber hecho conmigo este ejercicio. Ya. Sobre esta pregunta, yo creo que ya fue fuertemente argumentada por Freddy y por Constanza. Y yo lo que podría decir es que la forma de avanzar en esto es a través del respeto al diálogo. El respeto que tiene que tener la academia por otras miradas, en este caso la mirada indígena, y también un diálogo sin prepotencia, ¿cierto? De intentar abrirse a otras no sé, otras epistemologías o otras formas de entender la realidad, ¿ya? A través de este caso de la mirada de los pueblos indígenas. Sobre esta línea, bueno, acá en Buchef se está intentando avanzar en esa línea, ¿ya? No hace mucho surgió el programa de pueblo indígena acá en la facultad, que trata de promover
otras memorias y otras tesis que traten de hacer esos vínculos, ¿ya? Bueno, yo no tuve la suerte de ser apoyado por ellos, ¿ya? Yo, después cuando yo estaba defendiendo, más o menos fue cuando se formalizó ese programa, ¿ya? Cuando yo estaba defendiendo mi memoria. Pero lo que quiero decir es que hay intentos de las instituciones, en este caso de UCHEF, de tratar de apoyar iniciativas de ese estilo, ¿ya? Y de nuevo, Freddy comentó este ejemplo, un ejemplo cuando estuvo hablando de tratar de modificar una plantita, ¿cierto? De lo que generalmente hace en la academia, o modificar, ¿cierto? Algún microorganismo. Eso es sin respeto por el ser vivo, ¿cierto? Ser vivo que está siendo modificado y tampoco sin el consentimiento posiblemente de la gente que conoce ese ser vivo, ¿ya? Bueno, y así, intentar avanzar con respeto y diálogo por tratar de aunar esfuerzo eh, en- con respecto a otros conocimientos. Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias, Constanza, Freddy, Cristian. Me quedo como con una reflexión que pensaba, quizás las soluciones más complejas a los problemas más difíciles que enfrentamos pueden basarse en acciones tan sencillas, ¿no? Pero complejas a la vez, que son escucharnos, respetarnos, observarnos, considerarnos de manera equitativa. El tiempo vuela, tenemos 10 minutos para abrir comentarios o preguntas de las demás y las demás asistentes. No sé si alguien puede levantar la mano o prender sus cámaras. Están todas y todos invitados también a prender sus cámaras y comentar. Puedo yo leer algunas en el chat también. Pablo comenta, Cristian, cómo se puede acceder a tu memoria. Quizás tú puedes contactarle directamente. Mónica pregunta no solo cómo respondemos a los problemas del cambio climático, sino cómo nos hacemos creíbles a fin de considerar la respuesta como sostenible y escalable. Parecería que el conocimiento ancestral en el imaginario de quienes pueden tomar decisiones políticas a nivel de país es considerado como de otra categoría y que tiene que ser probado científicamente con otros criterios que desconocen la vigencia de dicho conocimiento. Y Jackie pide la palabra. Jackie, puedes. Cesac Pichaucota, Licaucota, Acaquia, Jacqueline Ávila, Cocharía, San Pedro de Atacama. Mi nombre es Jacqueline Ávila, soy de San Pedro de Atacama. Soy de la nación originaria de Canantay. Dentro de las temáticas que están conversando y planteándose en este foro, yo podría decir que pensar que los indígenas como parte de un ámbito natural es situarlos en un nivel que la modernidad siempre asignó a la naturaleza, ese espacio donado del que hay que servirse dominándolo, ese deseo de dominio sobre la tierra del que la nutre la modernidad, es un constante de la historia occidental. Cada día que pasa, ese sueño de dominio está más próximo a realizarse, pero al concretarse, paradójicamente se convierte en pesadilla. La naturaleza intacta y los indígenas que en ella habitan somos todos percibidos similares a la mujer en esquemas patriarcales, sumisa, conquistada y poseída. Hoy se espera que los indígenas cumplan el papel asignado, los nativos ecológicos, de ecomártires a ecohéroes, que insuflen oxígeno a una moribunda modernidad. Los líderes indígenas nos vemos en distintos foros, orgánicos, organismos y de espacios nacionales e internacionales, pugnando la defensa de nuestros derechos colectivos como pueblos
originarios del plano mundial, mientras que a nivel nacional hemos fortalecido los movimientos a partir del despliegue de protagonismos nacionales. En tanto, la crisis ambiental, considerando las características más relevantes del nuevo escenario social a nivel mundial y en particular en el ámbito latinoamericano y en especial en el nacional. Particularmente abordo algunas respuestas alternativas desarrolladas del ámbito nacional que emergen del campo pensamiento ambiental crítico originario del norte de Chile, como es el Kausama Kayajía, el buen vivir, en base a un contexto manifestando de crisis socioambiental y la emergencia de los pueblos originarios como nuevos actores sociales en un campo político-económico. Muchos escépticos se resisten a las nuevas corrientes y explican esta forma de vida bajo la ética de lo insuficiente o lo suficiente para toda la comunidad. Argumentan que es regresar a la época de las cavernas, que no es posible volver a estilos de vida pasados. Vale decir que el Kausama Kayajía, el buen vivir, no es un retorno al pasado, es vivir en equilibrio en un futuro. El esquema occidental ha logrado tomar y llevar a cabo sus acciones desde su forma de trabajar con discriminación, cero inclusión, sin paridad, sin equilibrio, con políticas públicas con favoritismo entre los pueblos indígenas de Chile y ocultando información, sosteniendo sus afectaciones e intervenciones a su favor, manteniendo la distancia entre las apelaciones de estados, empresas y naciones indígenas. Por lo tanto, la manera de solucionar estas indignantes acciones, no solo del Estado, también de lo académico, lo político y lo social, es establecer buenas prácticas, recordando algunos párrafos de la Constitución moralista que debieran ser propuestos para nuestros servidores públicos, las Fuerzas Armadas y de Orden, las empresas extractivistas y la sociedad civil. Esta situación demanda emergencias y estrategias conceptuales que sean capaces de explicar los procesos sociales y que intervienen en profundización de esta crisis, así como de proponer alternativas para su resolución, como en su comienzo fue la fijación del precio de carbono del Acuerdo de París del artículo 6, el 6.2 y el 6.4. Artículos que debieran anularse la problemática de las mujeres como las primeras afectadas. En este marco, las contribuciones teóricas del pensamiento ambiental crítico se consideran fundamentales al momento de abordar sus causas profundas, así como las concepciones ideológicas, las estructuras de poder y los dispositivos de reproducción que subyacen el contexto social en que se reproduce su desarrollo. Profundización e imposibilidad de resolución al final de la COP25, que esperamos que sean mejor ahora en la COP26. Mejorando estas con voluntad del Estado, organizaciones de naciones indígenas, se lograría armonizar, entendiendo que somos sujetos de derecho y que se nos debe considerar para toda política pública, ya que todas nos atañen por ser de intervención del desarrollo social y ambiental, donde todos estamos insertos. Los aportes que deberán considerarse desde nosotras las naciones originarias, como por ejemplo el calendario agrooceánico astronómico que hemos estado, por lo menos yo lo he estado proponiendo intensamente durante todo debate y en la COP25 pasada y la COP24. Sembrar el agua, cosecharla, aprender a considerar este elemento como un sujeto de derecho, para nosotros retroalimentarnos de ella, no solamente como un sujeto de derecho para la situación alimentaria, sino que también como un sistema de salud. Para nosotros los originarios Licanantay, el agua está viva y es un organismo de salud, la necesitamos, con ella vivimos, sin ella no se hace nada. La fitorremediación, volver a lo que hacíamos nosotros antiguamente en las naciones originarias andinas, que sembrábamos algas, sembrábamos hongos, que son la fitorremediación natural, las plantas rastreras, árboles de seco, de raíces más profundas, etc. Con ello también ver la construcción de silos, que cada territorio originario debiese de tener la construcción de sus silos para el resguardo de sus semillas. Con ello también conservar, ¿no es cierto?, esta parte que te nombraba anteriormente, que es el agua, que es la crisis alimentaria que trae de la mano los alimentos transgénicos, que destruyen las buenas tierras de siembra, traen enfermedades y pandemias que se volverán inmanejables más adelante, relacionando el agua para el consumo humano y otorgándolo más litros por segundo para las empresas. Esto es devastador para todas las naciones originarias del norte de Chile. El extractivismo del litio a nosotros nos deja en desmedro. Son 2.200 litros para una sola tonelada
de litio, es devastador, que Chile debe rechazar el tratado de la TPP-11 y firmar el acuerdo de Escazú para proteger a todos nosotros los que estamos defendiendo la naturaleza. Con ello, al rechazar la TPP-11, también rechazar la OPAU 91, que declara al agua como un sujeto de derecho de uso humano y medicinal, que eso es lo que nosotros queremos abordar. Dime. Sí, si puedes como también dejar espacio para que otras personas comenten. Disculpa, me entusiasmé. Sí, no, es súper necesario, lamentablemente. Tenemos poco tiempo, si quieres... Me imagino, disculpa. Pero lo siento. No sé si alguien más quiere también agregar algo como para dar un espacio de cierre a quienes presentaron, o quieren agregar una... Sí, no. Les voy a tomar los últimos 5 minutitos para dejarles en visto el tema también. Estuve yo trabajando dentro de las políticas públicas para lograr el Tratado de Ottawa para Chile, para los territorios originarios, la cual se firmó y logré que eso llegara a buen puerto. Hoy en día, no solamente nuestro país, sino que también toda Latinoamérica se encuentra militarizado. Y necesitamos que esto vuelva nuevamente a tomarse en orden, no solamente para nosotros de la nación originaria de Canantay de la segunda región, sino que también para todos los tripartitos, que es la primera región y la segunda región donde estamos en desmedro. La transhumancia es un devastador problema para nosotros con las minas antipersonales. Las minas están llegando a las lagunas. Eso no puede ser. Los bofedales se están viendo afectados, ya no pueden haber aves, no es que no puedan, sino es que ellas migran por el riesgo que estas producen. Entonces, todo esto del cambio climático trae consecuencias más veraces, más intensas, que a nosotros nos dejan en una línea de volvernos a colocar como el ecomártir, el indígena del ecorescatador de la naturaleza. Sin embargo, nosotros aún no tenemos posibilidad de ingresarnos a las políticas públicas, esperando que la nueva Constitución obviamente nos abra las puertas como sujetos de derecho, y esperando que también se le abra las puertas al agua como un sujeto de derecho también. Muchas gracias, Jackie. Súper pertinentes todas tus reflexiones. Vamos a tenerlas en consideración quizás para próximas actividades. Freddy, ¿quisieras mencionar algo antes de que terminemos? Sí, yo quiero hacerle una pregunta a Constanza. Ella mencionó el EcoWen y mencionaste que vendría a ser, y espero decirlo bien, si no tú me corregirás, una vergüenza ante la naturaleza de habernos puesto como seres humanos en la cima o en la punta de una pirámide. Y quería preguntarle también a Cristian rápidamente. Él menciona que la gente o el pueblo indígena, la comunidad, tenía conocimiento empírico de lo que pasaba. Si podía, y me llama mucho la atención, ¿cómo tú describirías ese conocimiento empírico? Porque es algo tan que viene de la ciencia que me causa mucha curiosidad y también ganas de conocer. Muchas gracias, Paizuma. ¿Freddy? Sí. Ese conocimiento empírico que comenté, a mi modo de ver, es porque la gente estaba siempre relacionada con su entorno natural, ¿ya? Siempre estaba interactuando continuamente para poder vivir en su entorno natural, ¿ya? Así que se daba cuenta de las cosas que sucedían, ¿ya? Y el observar esos fenómenos, las trombas marinas, las erupciones volcánicas, el alzamiento costero, que fue lo que comenté un poquito con esa imagen que comenté hace un minuto atrás. La gente lo fue interiorizando y lo fue amalgamando con las creencias que tenían en su momento, ¿ya? Y eso sigue siendo así, pues. Eso es es un vehículo dinámico, el tema de las cosmovisiones, y a la vez incorporándolo con los conocimientos que se van adquiriendo de forma contemporánea mientras una persona vive, ¿ya?
Y eso, en este caso la gente, aunque quizá muchos científicos lo puedan discutir, la gente de por sí es científica, siempre trata de aprender cosas, hacen experimentos, razonan sobre eso, por eso en muchos relatos, ¿cierto? En muchos Teo Nutram, mito leyenda, si me quiero tomarlo con esa palabra, se ve ese razonamiento sobre los fenómenos naturales. Y bueno, a eso me atengo. Ese fue mi propuesta, decir de que la gente sí hacía ciencias, la gente sí tenía un razonamiento bastante verdadero sobre lo que sucedía en su entorno. Y bueno, eso lo poquito que presenté es lo que estuve hablando, en lo que fue esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias Constanza, Freddy, Cristian. Muchas gracias a todas y todos por asistir a este conversatorio. Tenemos ganas desde el Grupo de Cambio Climático, Pueblos Indígenas y Políticas Públicas de generar más instancias de reflexión, de compartir, de transmitir o intercambiar conocimientos, reflexiones. Así que estén atentas y atentos a próximas actividades y les agradezco nuevamente su participación. Solo para responder a la pregunta que me había hecho en Freddy, y para cerrar quizás, Ekubun es un concepto, en verdad el Mapuzungún no es literal, sino que es más contextual, explica un contexto, una situación. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la traducción literal de Ekubun, es como tener vergüenza, porque una vez yo conversando con mi abuela me dijo, no sé, pues como que no sé, le había dado vergüenza pasar por afuera de una casa de un vecino, no me acuerdo bien, en el campo. Entonces, cuando uno traduce este concepto, y ahora como desde lo metafórico se traduce como el respeto hacia la naturaleza, tiene que ver no con sentir vergüenza con la naturaleza, sino desde esa humildad, cuando uno se han sentido como cuando uno está frente a algo tan grande, tan magnífico, y uno se siente como chico, como apocado. Ese es el Ekubun, es como ese sentimiento. Entonces el Ekubun es como esa traducción, como la humildad o esa vergüenza que uno debe sentir como ser humano, o esa humildad ante todo lo que ya existe en la naturaleza y todo lo que a veces, muchas veces incluso es superior a uno. Entonces uno a veces se siente como apocado, ese es como ese respeto, ¿ya? Para más o menos darme a entender. Si lo traducimos literal desde el Mapuzungún, es contextual, o sea, si estoy en un contexto donde de verdad algo me da vergüenza, se utiliza así, pero también desde la otra percepción es como una especie de humildad, como de un sentimiento de vergüenza, no desde del sentido malo, sino desde como de la humildad que hay que tener con todo el hidrofilmonien, todo lo que ya existe, la naturaleza, los bosques, los ríos y toda esa fuerza. Eso. Ya. Ahora, ya, muchas gracias. Ahora sí, yo sé que hay personas que se tienen que retirar ahora a las 4:30. Así que finalizamos este conversatorio y ojalá que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias por la invitación, Rosario, y también por estar presente Freddy y Constanza. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Peucayal, cuídense mucho. Saluda a la Monse, a todos los que están aquí. Fue genial. A la Lamien Yaqui, a todos. Peucayal. Sí, muchas gracias, Jackie, también por ti. Sasak, Sasak Pichaucota, Licaucota.